Tenemos ahora hasta las 7 exactamente un tiempo para preguntas. Entonces yo les voy a pedir primero a los ponentes, en primer lugar, que sean, digamos, concisos en las respuestas y a ustedes obligadamente también concisos en las preguntas. Me levantan el dedo y hacemos las preguntas, digamos, concisas para que dé lugar a las más. ¿Sí? Sí. Sí, voz alta, si te pones de pie y ya estás. Yo quería preguntarles si en estos momentos que estamos viviendo de la modernidad líquida que defiende la teoría de Bauman, ¿a qué estamento de la sociedad le correspondería la educación? Dado que la familia dura lo que dura, además hay muchos modelos de familia y a veces los poderes públicos tienen unos intereses al margen de lo que sería la educación. A ver a qué me contesta. Sí. Yo defiendo la idea y el concepto de sociedad educadora. Queramos o no, todos influimos en la educación, sin duda ninguna. Hoy encontramos a niños pequeñitos que desde una tempranísima edad nos hablan como si fueran mayores y esos elementos a los que se refieren los han heredado o los han aprendido de un ambiente, de la sociedad. Está la familia, está el colegio. Yo creo que todos teníamos que contribuir de la manera que nos corresponde. Me debería decir dos cosas. Hoy hay una pluralidad de familias, efectivamente, en muchísimos sentidos, desde las propias estructuraciones que tiene la familia, desde los distintos estilos de educación que existen en la familia, pero primero no podemos quitar ese derecho y esa obligación que tienen de educar, y en segundo lugar tendríamos que ayudar todo lo que sea una estupenda relación o deseable relación entre colegio y escuela, es bueno también para ayudar en ese sentido. Es cierto que muchos niños quedan marcados en función de cómo ha sido la educación. A muchas de las chicas adolescentes a las que yo traté como psicólogo clínico venían marcadas por una carencia de todo lo que pudiera referirse a la moral. No se había producido en su vida la desconexión, la conexión moral, no se había producido nunca en ellas. Luego está la escuela, que se tiene que plantear muchísimas cosas. Una educación moral que he dicho antes, que no es simplemente saber más de ética, más de moral, sino esa ayuda a acciones que van impregnadas de valores, en último término. Y luego también los medios de comunicación tienen una importancia, porque muchas veces, por ejemplo, la figura del maestro, la figura del profesor, queda ridiculizada en el serio, eso está influyendo. Por tanto, yo creo que es labor de todos, a cada uno lo que le corresponda. Por desgracia, un profesor o una profesora no tienen en sus manos pues, cambiar la familia, pero sí tienen en sus manos una arma poderosa que es la educación de los niños con los que tratan cada día. Sí. Enrique. Vamos, en primer lugar, me ha parecido muy interesante las dos ponencias, por supuesto. Estoy de acuerdo prácticamente en todo. Lo que hago una pregunta a cada uno. El planteamiento de la cortina lo comparto perfectamente. Esta complementariedad y de los valores o virtudes del hombre y la mujer, pero la pregunta que me hago es, yo tengo la impresión que, por ejemplo, el libro de la cortina y la propuesta de ética de la razón cordial y otros planteamientos provienen justamente no quiero reducirlo, pero provienen de que ella es una mujer y tiene una capacidad intelectual de ver un tipo de racionalidad desvirtuada o reducida, como ha pasado en la ética discursiva o en el propio Kant. Y tengo la impresión de que esa abertura que se ha producido en la filosofía moral proviene fundamentalmente de las mujeres, lo cual es un mérito por un lado, pero por otro lado también indica que hay diferencias sustanciales que hay que reconocer y valorar las dos. No separarlas, son complementarias, pero hay que, yo creo, porque si no podemos caer en el peligro de que todo es lo mismo que... No, yo creo que hay una forma de pensar de la mujer que los hombres a veces no somos capaces de comprender, y hay que reconocerlo. Yo tengo hijas y me enfocan las cosas de un punto de vista que yo no soy capaz, y eso hay que valorarlo como positivo en términos filosóficos. Y luego, por otro lado, al profesor, al psicólogo, le pregunto, el problema neurocientífico, neurológico, o sea, hay investigaciones que intentan mostrar, yo no sé si eso tiene base científica, y por eso se lo pregunto, que hay diferencias neurológicas entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer.
¿Eso es un tópico o tiene una determinada base científica? Porque si hay diferencias neurológicas, habrá modos distintos de pensar y modos distintos de comportarse, etc., ¿no? Entonces, un poquito, vamos. Bueno, yo lo de los cerebros se lo dejo al compañero porque efectivamente es una batalla en la que se diga lo que se diga, tienes un montón de enemigos ya. Segundo que te pongas, tienes un montón de enemigos ya. Entonces se lo dejo a él y que más cómodo y manejable, ¿no? Porque por lo menos he oído para las dos respuestas, pero bueno. En el tema de las diferentes inteligencias, nos podemos remontar a aquella época de los cazadores-recolectores en que las mujeres iban efectivamente al campo y los varones eran los que se iban a cazar. Entonces eso efectivamente parece que va generando de alguna manera un cerebro que en un caso es más espacial, en el otro caso es... Bueno, eso podría tener algo que ver con esa diferencia que tú dices que ves en tus hijas, en tus hijos. Pero yo lo que quería destacar es, aparte de que las diferencias que puede haber en ese sentido, las diferencias en valores, que es lo que a mí me parece que es impresentable. Cuando alguien llega a la conclusión de que hay valores femeninos y hay valores masculinos, y que el varón no tiene por qué cuidar, y porque el varón no tiene por qué cooperar, y el varón no tiene por qué compartir. Como tenía media hora, creo que es lo que quería dejar clarísimo. Y además todo el mundo tenemos experiencia de algunas mujeres que han cogido el poder y han sido tan incompasivas como podría ser cualquiera de los varones. Con lo cual me parece que hay que ir con mucho cuidado de esas separaciones. Y personalmente las dos voces tienen que estar presentes y es lo que yo quería decir. Que hay una visión más o menos de algo así, pero en cuanto a los valores los tenemos que tener todos y son nuestro patrimonio. Y además, y ese es el paso, no se pueden quedar determinados valores solo en la vida privada, sino que tienen que marchar a la vida pública. Y ahí efectivamente hay unas cuantas mujeres que nos hemos preocupado de ese tema, precisamente porque como se nos han adjudicado esos valores habitualmente y por eso se han quedado en la vida privada, hemos dicho no, tienen que haber political emotions, emociones políticas. No diga usted que la compasión se queda nada más en la casa y que en la economía se puede hacer cualquier cosa, como decían esta mañana. No, es que en la economía tiene que haber benevolencia y compasión, es que allí tiene que haber solidaridad. Entonces yo creo que el paso es fundamentalmente decir, son valores de las personas, que están en las personas, varones y mujeres, y además tienen que pasar a la vida pública y no quedarse en la vida privada, lo que se ha entendido tradicionalmente como cuidado, compasión, etc. Muy de acuerdo con lo que dice, no podría ser de otra manera, pero en la pregunta intuyo que hay alguna cosa en la que podríamos detenernos un poquito. Yo creo que algo ha cambiado, de puro y sin bobe, algo se está moviendo. Excepto la patria, que diría en aulas como estas en siglos pasados, cuando el latín se usaba. Ejemplos son patentes. La moral, la civilización moral era propia de hombres. Y hoy tenemos, pues, lo digo con admiración y cariño, Adele Cortina es una referencia en filosofía moral y es una mujer. Su colega en la Universidad de Barcelona, Victoria Camps, es también una gran especialista en este tema. Esto era impensable hace unos años. Y en Biblia, querido vicerrector, hoy tenemos mujeres biblistas. Me parece que eso era en la quizá, que estaba ligado a los estudios eclesiásticos y todo esto. Pero han puesto una sensibilidad distinta en ese aspecto. A mí me ha agradado mucho cuando nos enteramos del dato de que cada vez había más jueces o juezas, mujeres, podemos decir, con propiedad. Creo que eso ha sido bien. Y hay un cambio que se está dando en ese sentido. Yo creo que de determinadas sentencias de jueces, ha habido por lo menos dos, ustedes también las han leído en los periódicos como yo. Un juez de no sé dónde, me da igual, de pronto emite una sentencia por acoso laboral, acoso sexual también, contra una mujer por parte de un jefe. Y a la hora de emitir la sentencia dice, un atenuante es que la chica acosada y ofendida llevaba la ropa muy corta. Eso no solamente es machismo, no solamente es una barbaridad, aunque jurídicamente pudiera eso colar, no entro en el caso.
si es una falta de sensibilidad. Yo no sé si eso a lo que se refería también. No sé si desde el punto de vista neurológico puede haber esas diferencias, no lo sé. Hay razones para una cosa y otra y hay mucha controversia en ese sentido. Pero desde el punto de vista de investigaciones que se hacen, por ejemplo, encuestas sobre temas un poco complicados, sistemáticamente a las mujeres actuales, de todas las edades, dan unas respuestas más compasivas y de mayor sensibilidad. Por ejemplo, ante temas como la homosexualidad y demás. Hay normalmente un mayor índice de comprensión de estas situaciones que son más dificilillas y que sistemáticamente las mujeres son más dadas a ser comprensivas, tienen una mayor sensibilidad hacia esto. Yo creo que nos queda mucho que estudiar todavía sobre esto y tenemos probablemente más dudas que preguntas. Buenas tardes. Muchísimas gracias, don Luis, muchísimas gracias, doña Adela, por su disertación. Yo vengo de un pueblo rural de aquí de Salamanca, muy cerca, muy próximo a Salamanca, ¿no? Y entonces he quedado casi como anonadado ante su bello y docto discurso, doña Adela. Y entonces eso me ha hecho pensar cómo se puede conjugar perfectamente, además que se conjuga y que se une perfectamente entre la sabiduría que usted representa académica y la sabiduría popular de los pueblos, de las personas que no hemos estudiado, pero que de alguna manera también subyace ahí una sabiduría popular, ¿no? Y cómo encajan perfectísimamente esa sabiduría académica, ese conocimiento académico, con la sabiduría popular, la sabiduría del pueblo, la sabiduría concretamente de los pueblos de Salamanca, que en muchos casos lo llaman de la Salamanca, no, de la eterna Castilla, como fueran pueblos más marginados de todo esto, ¿no? Pregunto, desde el punto de vista de una catedrática de filosofía de ética, hoy, ¿dónde tenemos que trabajar para que la mujer, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, porque creo, es una opinión particular que seguramente estoy muy confundido, pero creo que hoy la mujer, un sector de la mujer, sigue siendo manipulada, sigue siendo cosificada, sigue siendo manipulada en muchos sentidos, especialmente desde los puntos, o sea, desde los medios de comunicación. ¿Cuál es nuestro trabajo cuando queremos que eso nos ocurra? ¿Cuál es el trabajo diario de todos los días para que eso se vaya transmitiendo? Pues muchísimas gracias a usted por la primera parte que me ha dicho, que me ha dejado tan emocionada que ya no podía seguir. Me estaba teniendo aquella adversativa que viene siempre en esos casos cuando uno dice pero, ahora viene el pero, a pesar de todo, ¿no? Yo efectivamente estoy de acuerdo con usted en que hay mujeres, como es mi caso, que hemos podido no solamente estudiar, no solamente, bueno, pues estar en cualquier lugar que podría estar un varón, sino que efectivamente hemos tenido cantidad de ayudas por todas partes y eso no lo puede tener todo el mundo. Y no solamente en España y en los pueblos, sino que cuando se mira a nivel mundial es aterrador. Hay cantidad de países en que la situación de las mujeres es increíble, increíble. Digamos, una cantidad de países en que una mujer no puede salir sola a la calle, que si no va acompañada de un señor no puede ir para nada. Esos países, yo creo que, bueno, las muertes que está habiendo en América Latina, porque las mujeres empiezan a tener trabajo y los varones no lo soportan. Creo que a nivel mundial hay todavía un atraso enorme en el tema de la igualdad de mujeres y varones, lo creo totalmente. ¿Cómo podemos trabajarlo? Pues yo creo como estamos haciendo varones y mujeres codo a codo en nuestras tierras, porque las mujeres estamos intentando hacer lo mismo que los demás, pero hay muchos varones que están ayudando también. Hay muchos varones que están absolutamente convencidos de que somos totalmente iguales. Creo que la igualación es fundamental y trabajar para esa igualación y que sea absolutamente normal. Cuando yo estudié la carrera éramos poquísimas mujeres, ahora es desbordante. Y somos profesores y es desbordante en todos los lugares. Creo que hay que ir subiendo en esos niveles, pero también le diré una cosa, hay que ir con mucho cuidado, porque también hay mucho varón marginado. Y a veces las desigualdades no solamente vienen ahí. Hay una persona que no sé si quiere preguntar o este es marginado. Hay personas que dicen que siempre hago
ir con mucho cuidado con el tema de los aporoi, es decir, de los pobres, de los que parece que no tienen nada que dar a cambio, porque en ocasiones los pobres son los que no tienen ningún apoyo y no tienen ninguna ayuda. Y lo que hay que intentar es igualación de varones y mujeres, pero igualación de todos los demás también, porque si no, al que tiene padrinos le bautizan y al que no tiene padrinos no le bautizan, sea varón, mujer, militar sin graduación o polero. Es decir, que hay que ir con muchísimo cuidado con que la gente no se nos quede marginada, sino que la igualdad, y por eso, por lo menos desde la profesión, que para acabar con el tema del rechazo al pobre o la aversión al pobre, hay que crear instituciones igualitarias. Esa es nuestra clave, educación igualitaria e instituciones igualitarias. La educación tiene que ser desde la base de convencer a todos de que todos tienen dignidad y no un simple precio, y que no todos son iguales. Varones, mujeres, niños, lo que ustedes quieran. La creación y la educación para la igualdad me parece que es absolutamente fundamental. Y muchas gracias por esas cariñosas palabras del comienzo, que de verdad que para mí no tienen precio. Javier. Llegados a este punto, me parece casi inevitable plantear la problemática de la violencia de género. Es un espectáculo vergonzoso que tenemos en España, supongo que en otros países también existe, pero es un espectáculo vergonzoso del que creo que nunca tenemos a través de los medios de comunicación explicaciones consistentes, explicativas. Y me parece que a lo mejor la cancha de juego es buena que tenemos para preguntar desde la filosofía y desde todo desde la psicología, especialmente desde la psicología clínica, qué explicación última de esto, en términos de utilidad, no en términos de circunstancia del aquí y el ahora, en términos de utilidad. Nada más. Si les parece, esa va a ser la última pregunta. No, y ambos pueden contestar. Sí. No, los dos, yo creo que sí. Va, bien, Yo creo que el tema de la violencia, no solamente la violencia de género, en cualquier caso de violencia, pensemos en estos episodios tan tristes de padres dándose golpes en un partido de fútbol de los hijos y todo esto, que parece que ha ido en crecimiento en los últimos tiempos. Se han afamado los psicólogos a través del tiempo. Pensemos en el trabajo de Conrad Loden sobre la agresividad, de frustraciones, etc. Hay diversas explicaciones. Y hay otras muchas cosas que no sabemos realmente a qué se debe. Por eso algunos están estudiando esa especie que llaman neurología de la maldad, si proviene de ahí. Es curioso como si se estuviera volviendo a aquella teoría vieja del hombroso, del criminal nato, y que hay una incapacidad básica que se puede corregir. Porque creemos en la potencia modificadora de la educación, creemos que todo puede ser cambiable si se trabaja bien. Y yo no tengo una respuesta, sinceramente, a manera de dónde están las causas. Pueden ser muchas. De alguna manera estos textos póstumos de Bauman, hay una especie de desesperanza. Se piensa que el futuro va a ser peor que el presente y peor que el pasado. Y muchas de las generaciones más jóvenes están viviendo en esa desesperanza. Por eso todos esos mesianismos en forma de mensajes políticos se están calando en algunos sitios. Pero todo esto no son sino posibles intentos de seguir avanzando en algo que nos supera un poco como pregunta, como cuestión. Yo de pequeño me preocupé de dos cosas. La primera pregunta que le hice al cura de mi pueblo era si el rico del pueblo pagaba a los trabajadores lo justo. Yo tenía 14 años y me dijo el cura con mucha sabiduría: no le paga lo legal, no le paga lo justo. Y siempre aprendí que esa era una distinción interesante. Pues bien, tenemos que profundizar en muchísimas cuestiones de estas que no han tenido una respuesta suficiente, y una de ellas es la violencia de género. La ventaja, si puede decirse de alguna manera, es que hoy pueden salir a la luz, que se puede denunciar y demás. Y todo lo que se haga en ese sentido de información, yo creo que es bienvenido. Bueno, yo creo que estamos totalmente de acuerdo. Desgraciadamente aquí no podemos entrar en conflicto, es una lata, porque se entiende que en una mesa tienen que discutir las personas que están en la mesa, pero estamos totalmente de acuerdo. Yo también creo que acabar con todas las violencias es
es el tema de nuestro tiempo y el tema del futuro. La violencia con las mujeres creo que siempre es una situación de el aprovecharse del más débil. Y eso ocurre en todos los campos. Esa obsesión que tienen algunas gentes de creerse que tienen un objeto, que tienen algo que es suyo, que tienen a una persona que es para su uso, que pueden utilizarla, que pueden maltratarla. Esa idea de asimetría, yo estoy por encima y esta persona es mía y es para mi uso, yo la puedo manipular y es para mi disfrute, y en un momento dado la puedo maltratar porque es mía, lo que se decía tan ancianamente. Yo creo que afortunadamente esos machismos y micromachismos de posesión de la mujer como objeto están venciéndose en nuestras sociedades, afortunadamente entre las generaciones más jóvenes. Queda mucho camino para andar, pero yo creo que muchos de los presentes conocemos a muchos jóvenes que están trabajando en su casa codo a codo con sus mujeres, que los dos trabajan, que se reparten la tarea familiar, que se dan cuenta de que han de salir adelante codo a codo. Creo que esa es la única manera, la de la igualación entre los varones y mujeres, para que nos demos cuenta de que nadie es objeto de nadie, sino que todos somos sujetos que nos miramos cara a cara porque los dos tenemos dignidad. Esa me parece que es el gran tema, y ese es el tema de la educación también, para acabar con la violencia entre los géneros, los sexos o como se quiera llamar. La violencia contra las mujeres, contra los débiles, contra los ancianos, contra los enfermos, contra los niños, eso se tiene que acabar desde una educación para la igualdad, que es básica y que tienen que practicar las escuelas, pero también los medios de comunicación y las personas representativas del mundo político, etc. Una última pregunta. Sí, simplemente es una pregunta muy relacionada con el mundo educativo, que es además al que le dedico, pero tanto, bueno, por supuesto, el profesor Luis Fernando Nietzsche y doña Adela, ya un poco dirigida a los dos. El hecho de que las humanidades hayan perdido tanto peso dentro del currículum en los últimos años, el hecho de que no se hagan planteamientos serios en educación para no solamente tener una educación utilitarista muchas veces para ver si superamos ciertos informes estadísticos y no se vaya más a la cuestión de educar al ser humano en su totalidad, dando mucha importancia, en mi opinión, a la asignatura, no porque yo la dé, sino a la asignatura de filosofía, que nos enseña un poco a reflexionar, nos enseña un poco a pararnos y nos enseña un poco a tener grandes referentes que han sido también grandes referentes en nuestra historia. ¿No es perjudicial eso para una inteligencia moral, para una educación moral y unos valores, en definitiva, que consideremos adecuados para un ser humano? Bueno, yo creo que vamos a estar de acuerdo otra vez. Respondo con sumo gusto a Alejandro, que se dio mi mundo en la universidad. ¿Ves? Iba a empezar la tesis doctoral ahora, con fuerza y ánimo en todo esto. Y bueno, yo creo que tú trabajas en un colegio como profesor y como tantos otros, no solamente hay que preocuparse de implementar estos programas, por ejemplo, de inteligencia emocional, sino específicamente de inteligencia moral también, donde no solamente hace falta ir al final, qué se debe hacer, sino hay que pensar primero, proyectar a partir de la realidad qué debemos hacer después que hayamos hecho ese análisis. Y esto se puede hacer y se debe hacer en los colegios. Cuando yo a algunos directores de colegios les he comentado esto o he puesto a diálogo mi propio pensamiento, dicen, pues es verdad, estamos dando mucha importancia a esto y parece que con eso ya hemos solucionado todo. Hace falta esta dimensión. La primera clase de psicología del desarrollo, creo que decíamos, el ser humano tiene varias dimensiones, una puramente física, cognitiva, social, emocional y moral. Pues eso. Bueno, yo te diría dos cosas. Primera, totalmente de acuerdo que las humanidades tienen que estar presentes en la educación desde los primeros años hasta el final, incluso que en las universidades. Yo propondría que hubiera en todas las carreras una asignatura de ética de esa profesión, en la que las gentes de la profesión reflexionaran
sobre cuál es la meta de esa profesión, cuáles son los valores que hay que vivir, cómo hay que hacer eso para hacerlo bien, tendría que estar en todas las carreras para que la gente pensara medicina para qué, economía para qué, ingeniería para qué. Eso tendría que estar presente absolutamente en todas las carreras. Esa es una clave que me parece importante. Y segunda, ya que estamos juntos los del gremio, es decir, los filósofos, los teólogos y nosotros, creo que la filosofía no tiene que ser en absoluto una jerga de rufianes, por decirlo con Walter Benjamin. ¿Os acordáis que Walter Benjamin decía que la filosofía se puede acabar convirtiendo en una jerga para rufianes? Es decir, cuando las gentes de filosofía nos reunimos, utilizamos toda nuestra jerga, vale, estamos contentos. Pero la filosofía nace de la vida y para la vida, de la sociedad para la sociedad. Si somos incapaces de transmitir a la gente lo que nosotros estamos reflexionando tiempo y tiempo y aquí diciendo, si somos incapaces de transmitir esos resultados de lo que nosotros hacemos, al final la filosofía sería aquello que se decía en mi tiempo, la ciencia por la cual y sin la cual uno se queda tal cual. Muy bien, yo el pasado domingo en la celebración de la Eucaristía ya les anunciaba a los feligreses que no dejamos el templo hasta que el sacerdote no besa el altar. Así que solamente una palabra de agradecimiento a todos los que han venido a esta jornada de la Cátedra Fernando Riedo. Van a tener, como les decía, la oportunidad de poder leer las brillantes conferencias. Agradezco mucho a los ponentes de esta mañana, a los 4 que nos han dedicado con sus ponencias y a estos 2 últimos compañeros. Y como ustedes son muchos, tienen que viajar, nada más el agradecimiento personal en nombre de la institución Riedo, de todos los que colaboramos en esta carrera. Muchas gracias y muy buenas tardes.